soy Franco Ferrero Designs y hoy voy a estar charlando con Cristina Simone. Ella es licenciada en nutrición y diplomada también, y en 2016 empezó por sí misma, empezó en la pintura y tuvo una marcada participación en distintos países hasta el día de hoy, donde sigue siendo una artista y una amiga para mí. Buenas tardes, Franco. Contenta de estar contigo, charlando aquí. Y sí, tuve la suerte de poder hacer una carrera universitaria, con la cual trabajé muchos años. Y en el 2016, cuando me retiré, comencé de pura casualidad, fui a un taller con una amiga que me invitó, sin saber nada de pintura. Y bueno, me hicieron hacer un ejercicio muy cómico. Yo lo veo como cómico ahora porque me dieron una cartulina grande y una tiza blanca. La cartulina era blanca. Tenía que dibujar, no superponer los dibujos. Y como te imaginarás, yo nunca en mi vida había ni dibujado ni pintado, así que, no sé, los dibujitos tipo como cuando iba a la escuela. Claro, porque en ese momento empezaste como autodidacta, no tenías ningún conocimiento. No, fui por acompañar a mi amiga porque me dijo que era un taller lindo. Sí, el taller Matices, ¿no? Sí, y fui y fue lo que me pusieron a hacer, y mientras estaba ahí, yo decía, ¿qué estoy haciendo acá, no? Porque en una cartulina blanca con tiza blanca no ves nada. Y todavía no te tenías que superponer los dibujos. Y bueno, cuando me pareció que había terminado, después de cuestionarme mucho para qué había ido a hacer eso, le avisé a Carmen Russo, es artística y psicóloga, porque ese taller es medio terapéutico. Y bueno, y me dio una pintura azul y tenía que pintar toda la cartulina. La pinté y todo lo que había dibujado empezó a salir, y a partir de ahí me encantó. Y me empecé a interesar por la pintura. Y tanto que me había cuestionado, terminé yendo al taller Matices, que era un taller muy lindo. ¿Por cuánto tiempo? Fui hasta la pandemia, como 3 años. Y era un taller muy lindo, cada cual pintaba lo que quería, pero había mucha camaradería. Y era divertido, festejábamos los cumpleaños, salíamos a pasear, salíamos a tomar un café. Era social y a su vez te expresabas en el taller. Y entonces... ¿Y las obras que hiciste en el taller Matices, cómo fueron? Bueno, mi primera obra la hice en el taller Matices. Y después me hice amiga de otra que iba, que más o menos de mi edad, y bueno, las dos con el mismo carácter, buscando la parte chistosa siempre de las cosas y divertidas, que a veces no rezongaban, obviamente. Y bueno, y después me di cuenta que no pintaba de cartón, porque en definitiva me iba más a desestresar que a pintar, porque pintaba en casa, siendo autodidacta, ¿no? Claro. Estudiando en YouTube y empecé probando cosas sencillas. Sí. Pero lo empezaste como una arteterapia
porque estuviste muchos años trabajando en ENCAP. No sé cómo fue ese tiempo, si fue estresante. ¿Lo empezaste más como una actividad para matar el tiempo? ¿Fue como para vos tomar un como tiempo? todos los trabajos tenés altos y bajos, ¿no? Sí. Yo era profesional y tenía mi actividad, pero me retiré y obviamente, como todo el mundo, no tenía ni idea de lo que iba a hacer. Y bueno, no sé si el mundo, el universo, mi amiga, alguien me llevó a ese taller y yo acepté. Y ahí fue donde empecé. Nunca en mi vida soñé que iba a ser artista plástica. Pero eso fue el clic que me hizo empezar a estudiar más y pintar enseño en casa, porque yo iba al taller, como quien dice, a desestresarme. Después seguí pintando. La pandemia para mí no tuve problema porque no se podía salir, me dediqué a pintar. Claro. ¿Y cómo fue la evolución de los estilos, de cómo pintabas? Porque Bueno, tenés varios cuadros, por ejemplo, la serie una de candombe, tenés paisajes, y ahora estás con el abstracto. ¿Cómo fue ese cambio? Empecé primero a hacer abstractos con hilos, cadenitas, porque empecé a estudiar en YouTube y un día dije, voy a probar. Me compré todas las cosas y tal, empecé con cosas simples, ¿no? Y bueno, y a medida que iba avanzando, probé distintos estilos y hice figurativo, que tengo una serie que se llama Sepia, que dibujé una mujer con un bebé, una mujer con su hija, después hice paisajes, después empecé con abstractos con muchas líneas, obviamente que me fue llevando lo que yo estudié en YouTube, ¿no? Muchas líneas, muy rígido. Y bueno, después se me ocurrió hacer otra vez la figura humana figurativa. Hice la serie azul, que son dos mujeres, una de frente y la otra como el pensador de Gauguin. Y en esa quise probar hacer la mujer con relieve. Me encantan los relieves. Y bueno, no encontré ningún cuadro que mostraran, me enseñaran cómo era, pero lo hice igual. Luego del taller Matices te pasaste al Gervasio Tapenco, que hace muchísimo realismo. Ahí lo profundizaste también. Durante la pandemia, por Zoom daban clases que me anoté y vi que pintaban paisajes y a mí no me gustaba, y además era al óleo y yo pinto con acrílico y tengo solo un cuadro que es un paisaje que es al óleo, pero tuve problemas en la vista y me prohibieron pintar al óleo. Te voy a decir que me prohibieron pintar y yo dije que no, que iba a pintar con acrílico. La serie azul, ya te digo, ese cuadro lo hizo con la mujer en relieve y me dio muchísimo trabajo, muchísimo trabajo. No pensé que fuera a ser tan difícil, pero yo lo quería hacer así. Como soy obstinada,
seguí haciéndolo hasta que me salió como yo quería. Y bueno, y después, eso fue durante la pandemia y estuve, no me acuerdo, no sé si llegué a estar un año con eso, porque hacían paisajes y yo no pintaba. Y bueno, y después seguí siendo autodidacta. Me di cuenta que me seguía gustando el abstracto y el año pasado, por algunas circunstancias, porque un día iba a mirar un YouTube y me salió un YouTube de psicología y dije, voy a probar, porque como a mí me gusta la rama de la medicina, empecé a estudiar psicología, de ahí pasé a física cuántica y empecé a estudiar el comportamiento humano junto con la psicología. Porque es increíble, porque yo abría el YouTube y siempre me salía algo al respecto. Entonces, en vez de estudiar pintura, empecé a estudiar eso. Y terminé estudiando espiritualidad. Y el sentido que tenemos acá en la tierra. Y ahí me cambió la mente total. Comencé a entender parte de mi vida y empecé a cambiar yo como persona, como ser humano, llamarle tu parte interna, y como que cambió mi vida. Y entonces el año pasado cambié la forma de pintar. Y en casi todos mis cuadros expreso lo que, bueno, en todos los cuadros siempre expresas emociones, ¿no? Y empecé a plasmar, digamos que la luz interior que yo había logrado tener. Me sentía feliz. Y bueno, y cambié la forma de pintar, siempre está la luz, me gusta mucho la luna y la naturaleza, y bueno, y empecé a incorporar la luz. Y después como que el resto del cuadro se lo dejo que lo interprete el observador, porque algunos ven paisajes, yo no hice paisajes, hice lo que mis emociones me llevaron. O sea, yo siempre agarro el bastidor en blanco, no hago un croquis, no hago un diseño, y tomo 3 colores. ¿Qué definen los colores? Se ve que definen mis emociones, porque no tengo ni idea por qué agarro esos 3 colores ese día. Porque los miré y me gustaron. ¿No pensás en la combinación de los colores? Sí, combinan entre sí. ¿Es completamente al azar o hay un pienso realmente atrás de esa elección? No, yo miro todos los colores y digo, hoy tengo ganas, viste que yo pinto mucho con el azul, el turquesa, Sí. el rojo me encanta. Y tengo periodos que quiero cambiar de color,
pero hay colores que no, como que no me salen. Y entonces, bueno, dentro de todos los colores que tengo, elijo 3, no me preguntes por qué lo elijo, porque ni yo sé. Obviamente que son armónicos entre sí. Y ahí empiezo a pintar y no sé, a los 2 minutos estoy adentro del bastidor. Últimamente estoy trabajando mucho con espátula, que me encanta porque me encantan los relieves. Y no sé. Y adentro del cuadro, ¿hay algún elemento que se repita? Últimamente en los últimos cuadros que estás haciendo es difícil encontrar una forma definida, pero ¿sentís que hay algo que repitas en los cuadros, que digas, esto lo hago porque me gusta? La luz. La luz siempre, o está la luna o está la luz de alguna forma, o a veces no se sabe si es el sol, si la luna, sí, porque no sé, es lo que me salió. Sí. Pero además tengo la sensación como que mis emociones me dirigen la mano y no sé, y termino haciendo el cuadro. Obvio que lo hago en un día, porque cuando empiezo no puedo terminar. No puedo dejar de terminar el cuadro, perdón. Pero además se me termina el mundo deja de existir, es el cuadro y yo. Y tal, y ahí como que voy expresando mis emociones, lo que siento ese día, agrego otros colores, a medida que lo voy viendo puedo agregar otros colores, a veces no, pero... Y antes de empezar el cuadro, ¿hay algún hábito creativo que hagas antes de empezar el cuadro? No, yo agarro el bastidor. ¿Cuándo suele ser eso? Y antes tengo cuadros que de repente, o sea, estaba desayunando y se me ocurría hacer algo como el de la puerta. Sí. Y dije, voy a hacer una puerta de luz, antes de estudiar todo esto, ¿no? Y bueno, lo único que sabía era que iba a ser una puerta, tampoco hice croquis, lo hice directo. Y bueno, y terminé haciendo el cuadro. Pero no tengo nada, solo agarro el bastidor, los 3 colores, y me pongo a hacerlo porque ese día tengo que pintar sí o sí. ¿Por qué sí o sí? No sé, hay algo en mi interior que me dice tengo que pintar. ¿Me vendrá por las emociones también? Y con toda seguridad, sí, porque además yo en los últimos cuadros he plasmado mis emociones. Por eso algunos son más coloridos que otros, porque a veces tenemos emociones positivas y a veces tenemos negativas, o regular. Y entonces, bueno, como que cambié mi forma de pintar, me encanta pintar así, sigo estudiando espiritualidad, el alma, porque somos alma, ¿no? En un cuerpo humano, viniendo a aprender en el mundo. Ese es mi concepto, es lo que estudié. Claro. Fue lo que cambié.
y la persona que está mirando el cuadro. ¿Qué querés transmitir a la otra persona? Porque vos tenés bastante definido qué querés mostrar en un cuadro, pero la otra persona, ¿cómo lo puede interpretar? Bueno, el observador lo interpreta de acuerdo a sus sentimientos, sus emociones, sus experiencias de vida. Cada uno lo ve desde su óptica. Y a veces ven cosas que yo no vi. Además, yo te digo, yo hago el cuadro y hasta después de 10 días a veces se ven otras figuras, y hasta después de 10 días que lo hice y me siento y lo observo, yo no veo nada, veo lo que hice. Sobre todo lo que pasa en el arte abstracto es que la falta de comprensión, la falta de conexión con la obra genera la incomprensión del cuadro. Entonces a veces se llega a la conclusión de que esto no es arte, o la percepción de falta de habilidad técnica puede surgir el comentario: esto no es arte, arte sería el arte tradicional como el realismo, la acuarela. Bueno, pero eso es hay gente que ha hecho sus cursos en arte, que los escuchás y es maravilloso, cosa que yo no hice. Y claro, ellos tienen más establecido, hay quienes han hecho estudios universitarios y pintan abstracto, y pintan unos abstractos hermosos, pero no es mi caso, porque yo no fui a ninguna universidad para estudiar eso. Pero yo hago el cuadro, expreso mis emociones, mis sentimientos, mi estado de ánimo de ese día. Por suerte, la mayoría de las veces yo soy feliz, pero he tenido algunos cuadros que estaban negativas, no últimamente. ¿Sabrías decirme alguno, por ejemplo? ¿Que estaba negativa? Claro. Ay, te puedo contar una anécdota. Una vez, hace como 3 años, no me preguntes por qué, porque no me acuerdo, estaba enojada ese día. Y estaba enojada y mi cabeza era el run de los pensamientos negativos, y de repente dije: voy a pintar. Y agarré un bastidor chiquito, me acuerdo que agarré el azul, el rojo, y creo que era el blanco, y una espátula. Ya no puse la pintura en ningún lado, la sacaba del tarro y la tiraba en el bastidor, y no sé, cuando terminé, bueno, también le puse gasa, le puse de todo, porque todo me venía bien, con mucho relieve. Y cuando terminé de pintar el cuadro, me sentía espectacular. Hice la catarsis contra el bastidor. Y bueno, increíblemente, a las 2 semanas vendí el cuadro. ¿Se podría decir que los cuadros tuyos también son como una captura a un momento de tus emociones? Sí, yo expreso mis emociones en todos los cuadros. Y además, ya te digo, yo siempre empiezo a pintar y me meto dentro del bastidor. No sé, y a medida que van pasando los años me meto más rápido todavía.
pasa muchas veces con los artistas es que vos supongo que pintás de noche, ¿no? Yo soy noctámbula y ¿sabés a qué hora se me hace el clic en la cabeza? A las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde como si empezara mi vida. Pero toda mi vida fui noctámbula, no es que sea ahora. Obviamente, como trabajaba, me tenía que levantar tempranísimo y no quedaba otra, pero siempre, digamos que la neurona lenta. Pero a las 7 de la tarde es mi hora de que la cabeza empieza a crear, a pensar, se me ocurren todas las ideas. ¿Y cuando terminas proyectándolo en el cuadro? Cuando llega cerca esa hora, un rato antes o después, agarro el bastidor y empiezo a pintar. Además, por lo general, muy pocas veces uso atril. ¿Directamente en la mesa? Pinto, sí, en horizontal, me es más fácil. Sí. Y bueno, tengo algunos cuadros como ese que tenemos ahí, que lo hice en atril. Pero son son muy pocos los que hago en atril. Los hago sobre la mesa, no sé por qué, pero me es mucho más cómodo. Y en ese proceso que estás pintando, que estás metida dentro del cuadro, ¿te pasa que te olvidas de tomar agua? ¿Se te agastra el sueño? Obvio, se termina el mundo para mí, me olvido. He terminado cuadros y al otro día y me doy cuenta que amaneció. Y yo sigo pintando, obviamente que al trabajar parada, me cuestiono por qué estoy tan cansada, y es que no comí. Claro, perdés completamente la percepción. Pierdo la noción. Somos el padre y yo. Y ahí no. Obviamente, no como, tomo agua, no nada. Y cuando quiero acordar, pasaron un montón de horas, 12 horas, 14 horas, y yo sigo. Pero... Entonces, ¿cuánto? ¿12 horas, 14 horas tardás en promedio en hacer un cuadro? No, a veces tardo más. Pero no menos que eso. Lo que sí hago es, tengo que empezar el cuadro y terminarlo en el mismo momento, no importa la cantidad de horas que esté. Porque, por eso te digo, creo que expreso mis emociones y mi estado de ánimo. Porque si lo miro al otro día, sí, no encaja con las emociones de ese día. Entonces no sé ni cómo seguir, no me gusta, no tengo ni idea de lo que voy a hacer. En los cuadros que hice figurativo de las mujeres, sí, tenía esa idea, y sí, demoré como una semana en hacerlo. Y después la serie que hice de puzzle, también un cuadro no lo podía terminar en un día, pero sí tenía una idea, porque yo con esa serie hice una exposición en el World Trade Center. Mi exposición se llamaba Puzzle, y bueno, tenía que crear obras que fueran hermanas entre ellas para poderlas poner en la galería. Y fue muy especial porque me seleccionaron 2 cuadros que ya tenía,
uno que era una máscara y el otro que hice como con pedazos todos con colores combinados, que era grande, y en base a eso me dieron el nombre de la exposición. Sí. Yo ya conozco algo la historia de cómo fue ese proceso, pero si podés explicar a la gente cómo fue, porque vos no tenías los cuadros, te estaban pidiendo cuadros. No, yo no tenía los cuadros, estuve 2 meses trabajando en los cuadros y porque era difícil entrar a esa galería. Tuve que pasar un examen y como yo nunca digo no puedo, me dijeron que tenía que hacer un examen y lo hice. No tenía ni idea de cómo era el examen, pero sé que me tuvieron 2 semanas que me llamaban distintos curadores y me empezaron a hacer preguntas. ¿Sobre historia del arte o sobre vos personales? Sobre cómo pintaba, cómo elegía los colores, sobre arte. No sé, me preguntaban variado y no era que te dijeran te llamo mañana y te hago preguntas sobre puntitos suspensivos. No, me llamaban y tenía que contestar. Y bueno, y a las 2 semanas me dijeron que me habían aprobado. Yo no podía creer. Claro, pues además sin ningún estudio sobre arte. Claro, porque yo lo que había estudiado era en YouTube. O sea que mucha historia del arte, sí. ¿Pero tenés algún conocimiento igual? Tengo algún conocimiento de cosas que a mí me interesaron, pero estudio no tengo. Fue lo que se me ocurrió estudiar, lo que me interesó. Tuve que hacer 7 cuadros, que tuve que hacer 2 máscaras más, y después, como me habían elegido el otro cuadro, por eso me pusieron el nombre de puzzle, con áreas de distintos colores, y además las máscaras también se podían dividir, la que me eligieron se podían dividir y formaban un puzzle. Y bueno, y entonces hice cuadros grandes y mezclé las máscaras como si fueran puzzle. Ahí el que más me gustó fue el último. Uno que tiene fondo blanco, tiene una cara central que es grande, no me acuerdo si tiene 1,20, 1,40 por 80. La luna en carnaval, ¿puede ser? Sí. Eso. Y después se me ocurrió, lo primero que hice fue la máscara, y que ahí sí hice un croquis de la máscara. Después no sabía lo que le iba a hacer alrededor y se me ocurrió hacer la máscara, los pedazos de la máscara, pero con otros colores. Y al lado derecho de la cara estaba del lado izquierdo del cuadro, y al lado izquierdo de la cara sobre el lado derecho, y con colores diferentes. O sea que es en lienzo, pero si vos lo recortabas, armabas otra máscara igual con distintos colores. Ese fue el que más me gustó. No sé si porque a esa altura ya había agarrado más experiencia, porque claro, yo tenía que centrarme en que el cuadro representara o tuviera
una simbología con el puzzle. Entonces no podía salir de ahí porque era el tema que me habían dado. Y entonces era difícil. Y también hice relieve. Sí. Porque no puedo hacer un cuadro sin relieve. Me gusta hacerle los relieves que se los hago con la misma pintura y la espátula. Te iba a preguntar después de cómo te visualizás en un futuro en la pintura. ¿Pensás seguir con el abstracto? Me encanta el abstracto y es con lo que más me siento identificada. Nadie dice de que un día cambie, ¿no? Claro. Porque quizás en un futuro, viste que tenés ese obstáculo con la visión, ojalá que no sea el caso, pero ¿llegarías incluso al arte digital en algún momento? Primero tendría que aprenderlo, ¿no? Claro. Y no tengo problemas de visión. Tuve en un periodo, pero ahora estoy perfecta. Lo que sí no puedo pintar con óleo. Y porque los gases de la pintura realmente te hacen mal. Y no sé, a mí me apasiona el abstracto, ¿tá? Y ahora que estoy estudiando todos estos temas, me llevó a expresar mucho más las emociones y mis vivencias y lo que mi inconsciente me dicta, ¿tá? Y bueno, pero eso no quita de que en algún momento pueda cambiar e intentar otra cosa, ¿no? Pero por ahora es lo que me encanta. No, además soy, no sé si ansiosa, inquieta, no puedo estar muchos días con un mismo cuadro porque me aburre. Me aburre, realmente me aburre. Estar muchos días intentando un cuadro, porque claro, tú lo haces, vas pintando, pero tiene que llegar un momento que decís, me gusta cómo está y acá termino, que es algo difícil de decir cuándo terminé un cuadro. Es algo que, bueno, tenés que aplicar la técnica de que menos es más, ¿no? Y no sobrecargar el cuadro, mantener el equilibrio, todas las técnicas, ¿no? Pero aparte de eso, cuando estás pintando el cuadro, es difícil decir, bueno, acá terminé, me gusta y lo doy por terminado. Porque a veces lo mirás y se pone una cosita acá y la otra cosita acá. Pero es lo más difícil. Bueno, Cristina, yo como parte de esta charla, ya conociéndote, ya hemos hablado horas, ya conozco mucho de vos y también acá acabo de descubrir un par de cosas sobre vos, sobre todo en la parte de la espiritualidad. Porque sí hablamos de todo, hemos hablado de muchas cosas, no solamente del arte, sino también de historias personales. Pero esta parte de la espiritualidad y sobre todo la parte de que las emociones dirigen tu mano, que me impactó mucho también la parte en la que no podés seguir con un cuadro una vez de que tus emociones no encajan con las emociones de ese día. Esas son cosas que no sabía realmente y que sorprenden, porque generalmente el artista, por lo menos lo que yo conozco, es que los cuadros llevan mucho tiempo, que lo van haciendo, pero esa idea de que el cuadro es una emoción y una vez que ya terminé de pintarlo y lo quiero seguir otro día y no puedo, es increíble, sí. Sí, y
Y ya te digo, por casualidad, fui ingresando en esa temática. Te digo que me pasé casi el 2023 estudiando eso. Me encantó, sigo estudiando. Y estudiar la espiritualidad, el trascender del alma, analizando mi vida, viendo cuáles fueron los errores y los aciertos y para qué los hice, qué tenía que aprender. Eso me llevó a cambiar mucho como persona y obviamente cambiaron mis emociones, mis interpretaciones y bueno, y lo llevé a la pintura. Eso es algo que realmente muy poca gente lo sabe, te voy a decir. No lo conté. Siempre hablé de la luz y estudié metafísica también. Y sigo en el proceso de estudiar y mejorar cada vez más para mejorar como ser humano. Y bueno, eso lo llevé a la pintura, porque esos son los sentimientos que tengo ahora. Son como más libres, tienen luz y bueno, pero es maravilloso. Obvio que, como te dije, no se lo conté a nadie esto, pero es genial cuando una persona, sea artista o no, ve mi cuadro en una exposición, en una galería, en donde sea. Mucha gente se identifica, ¿no? Y siempre me hablan de la luz, y porque en cierta forma todo esto que estoy estudiando la gente no habla y no entiendo por qué. Puede ser que en siglos anteriores si hablabas te quemaban en la plaza, ¿no? Pero ahora no. Y es una preparación maravillosa, y al menos para mí. Cada uno tiene su elección. Y bueno, y es maravilloso porque alguien mira el cuadro y yo le pregunto, ¿qué te parece? ¿Qué ves? Porque es un aprendizaje para mí. Claro, a veces descubrís cosas que están en el cuadro que ni siquiera vos sabías. Y era lo que te iba a decir. Hay gente que ve cosas en el cuadro que cuando me los muestra yo nunca las había visto. Sí. Es lo fascinante del arte abstracto. Y me encanta las distintas interpretaciones que le dan las personas, sean artistas o no, pero siempre destacan la luz, que es mi centro ahora, ¿no? Ahora que lo descubrí, porque no lo sabía. Bueno, Cristina, ¿y dónde podemos encontrar más información de vos? Bueno, mira, yo lo que más uso es Instagram, que es Cristina Simone 1246. También estoy en Facebook y la que uso es artista plástica Cristina Simone.
en LinkedIn, en YouTube, otra, pero la que más uso es Instagram. Bien. ¿Una información de contacto? En Instagram, Sí. Cristina Simone 1246. También tengo página web y ahí está todo desde que empecé hasta ahora. Bueno, y en el Instagram también, ¿no? Porque está desde mi primer cuadro. Sí, se puede ver toda la trayectoria tuya, está todo inmortalizado ahí. Sí. Sí, y de a poco voy publicando y tú me haces las publicaciones, me haces los videos, me has hecho unos videos hermosos, cosa que tengo que agradecer, aparte de esta entrevista. Y mi Instagram está cada vez mejor gracias a ti. Bueno, Cristina, un gusto.